Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde sea que estén. Voy a leer rapidito de Efesios y podemos hablar unas cositas. Efesios 1, está el saludo de Pablo y después empieza que era en Efesios 1, desde el verso 3, alabanza. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito. ¿Qué pasó en la cruz? Y esto sé que podemos tener un cafecito. Salud. Esto va para muchos de mis hermanos, hermanas católicos, sobre todo. Hay cositas que tenemos que definir como Dios las define, no como ningún hombre, doctrina de hombre, doctrinas de hombre que se han metido en todas las religiones, están dirigidas a veces por el enemigo, por el malo. ¿Qué pasa? Tenemos que entender, número uno, el libro de la Biblia no es un libro, ¿no? Son 60 y pico libros que se han juntados para hacer lo que conocemos como la Biblia. Hasta eso la han traducido en diferentes lenguajes, diferentes versiones, por aquí y por allá, pero bueno. Solo que ese libro existe es un milagro de Dios, que la palabra como si sin tanta perversión existe. ¿Por qué? Digo eso, que es un milagro. Porque si el enemigo, que lo dice ahí, el Dios de este mundo, y acuérdese de eso, sí hay muchos dioses en el mundo, hoy en día hay muchos dioses, y hay un Dios de este mundo que lo llama, que es el príncipe del aire. Él si hubiera podido destruir la Biblia, la palabra de Dios, lo hubiera hecho hace tiempo. ¿Por qué vemos igualito como es un árbol? Que él dice, conocerás al árbol por la fruta, ¿no? Yo no sé, yo no soy horticulturista, lo que sea, herbívoro, lo que sea de las plantas y árboles. Pero si yo veo un árbol sin fruta, quizás no sé qué tipo de árbol es, pero si veo un árbol y tiene claritamente manzanas, rojas, amarillas, verdes, lo que sea, puedo decir, ese es un árbol de manzana. Igual un árbol de camburo, de plátano, de mangos, lo que sea, lo conozco por la fruta.
El que no, o sea, el que no sabe lo puede ver muy fácil. Un niñito lo puede ver. Que él nos decía cómo vas a conocer a los profetas, a los que hablen de mi palabra, lo que sea. Si son falsos profetas o no, es por el fruto, ¿no? Entonces que el libro no es un libro de religión, sacarse eso de la mente, cómo definimos, cómo Dios define las cosas. No es un libro de religión. Nos enseña en el Nuevo Testamento, sobre todo Jesucristo se la pasaba hablando del reino de Dios o del reino del cielo. Y lo tienen que ver. En ese tiempo había una religión, específicamente que él estaba hablando con los líderes, muchos de los líderes religiosos, que era el judaísmo, vamos a decir judaísmo, la religión judíaca, y tuvo muchos, ¿no? Con ellos tuvo choques. Él no vino, si ven bien, estudien bien, ¿no? Jesucristo no vino a establecer una nueva religión sobre esa que estaba. Los romanos tenían sus religiones. Los romanos tenían miles de dioses a los que ellos tenían que alabar. Y a veces pagaban cosas. Ahora, los judíos, siendo como un territorio debajo del imperio romano, pero tenían una parte especial que los dejaban alabar a su Dios, al Dios verdadero, a Yahweh. Aunque se habían convertido, como digo, en una religión, doctrina de hombres, y ya de verdad no estaban siguiendo la palabra de Dios, de verdad. Se habían corrompido también. Que es lo que Jesucristo les está hablando sobre muchos de ellos en los templos. Los estaba sacando de los templos, ¿no? Juan el Bautista estaba afuera. Creían que era un loco fuera del templo, bautizando a la gente y hablando sobre que se arrepintieran, que venía el reino de Dios estaba cerca, el reino del cielo estaba cerca. Hasta esa palabra arrepentimiento, arrepentirse, en inglés repent, repent. La gente dice, y a veces hasta a mí antes de, de ser salvo me chocaba. Esa palabra era como que, no la quería escuchar. Que repent, la gente esa que se ponía, arrepiéntese, arrepiéntese. Pero ¿sabes qué significa, verdad? Esa palabra significa to change your mind, cambiar su mente, cambiar tu opinión, así de fácil. ¿Tienes una opinión de esto? ¿Ves algo, una información sobre esto? Hechos, cosas factuales y puedes cambiar tu opinión. Entonces antes le servíamos, él lo dice, ¿no? Éramos esclavos del pecado. Y después cuando se te abren los ojos por obra y gracia del Espíritu Santo, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento y podemos ver, al decía, los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, y podemos cambiar de que, ya no le quiero servir al pecado, y empiezo a cambiar, a ser una nueva criatura, a servir a Dios. Eso sí lo vemos como un reino. Yo sé que mis amigos latinos les encanta ver, ¿no?, las cosas del hola, o se conoce mucho a veces sobre la realeza española, la realeza inglesa, francesa, bélgica, lo que sea, los que tienen reinos que entienden un poquito más qué es un reino. Jesucristo estaba hablando del reino, el reinado de Dios, un kingdom. Cuando nosotros decimos ser seguidores de Jesucristo, nos convertimos en embajadores
nos empezamos a convertir, a seguirlo a él, ¿no? Al rey. Él es el rey de reyes, el Dios sobre todos los dioses. ¿Por qué digo que hay diferentes dioses? Bueno, los romanos tenían diferentes dioses, los griegos tenían diferentes dioses, los hindúes hoy en día tienen somos 200 dioses, los latinos, americanos, todos tenemos somos 200 dioses. O sea, eso se llaman ídolos, idolatría. Puede ser el dinero, tenía un nombre. El dinero tiene un nombre mamón de las culturas antiguas. Hay dioses, otros dioses. De la bíblico, están todos en el libro, en los libros del Viejo Testamento también hablaba, que era el Israel mismo caía en eso, en idolatría, empezaban a alabar los dioses de esas tierras que Dios le había dado, pero que estaban ocupadas por otras civilizaciones, otras naciones que tenían otros dioses. Israel empezaba a caer en eso, a alabar otros dioses, y que empezaban a perder la generosidad y la gracia de Dios, y entonces caían en cosas malas, esclavos, esto, lo otro, empezaban a llorar y a pedirle otra vez a Dios que los ayudara, y bueno, ahí están las historias. Pero volviendo a lo de Efesios, que me quería enfocar, y a la cruz, los católicos sobre todo, la mayoría de las iglesias, edificios, porque también esa es una palabra que hay que definir como Dios la define y como el hombre la define. Iglesia, cuando hablamos de una iglesia, uno cree o ve la iglesia es el edificio, y no, la iglesia es la gente, tú y yo. Jesucristo mismo dijo, no, mi iglesia va a ser construida de piedras vivas, piedras vivientes, living stones. Y cuando le está diciendo a Pedro que la gente malinterpreta eso, que él va a construir su iglesia en Pedro, ridículo. Pedro primero, como lo define el nombre, es una piedrita pequeña. Él está diciendo la fundación de la roca de la verdad que Pedro, justico antes, había dicho. Que Jesucristo le dice, esa verdad que acabas de decir te la dio el Espíritu Santo. Vino de arriba, mi Padre, no fue tuya. La revelación que tuvo, que dijo, cuando él les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Que él le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y él dice, bendecido seas tú, Pedro, porque esa verdad te ha venido de arriba. Y en esa verdad es donde voy a fundar mi iglesia. Mi iglesia es eso. Ahí no quiere decir nada de que Pedro fue el primer papa y esas cosas son doctrinas de humanos. Tienen que quitar todo eso. Católicos, amigos, entras a la iglesia que tienen la mayoría Jesucristo crucificado en la cruz, un hombre beringo, medio desnudo, ensangrentado, muerto. Como un niño yo entraba, eso a veces, o sea, eso me da un poquito de miedo, había algo de incertidumbre ahí, ¿qué es esto? Número uno, hay que recordar, Jesucristo sí murió, pero resucitó, venció, es el único Dios, hombre hecho, Dios hecho hombre, carne y hueso, para probarle a todo el mundo y a todos los otros dioses falsos quién es el que manda de verdad, venció a la muerte. Eso hay que empezar a ver más allá de la cruz. Él resucitó, ya eso pasó. A los 3 días se alzó, caminó en la tierra, se le presentó a más de 500 personas, testigos, por 40 días antes de ser elevado al cielo. Y va a volver. Entonces hay que empezar a ver, mira, la cruz es más allá de la cruz, él ya no está en la cruz. El que ve a un hombre ahí crucificado dice, bueno, está muerto. ¿Qué poder tiene ese hombre? Pero hay que recordar que no está en la cruz. Esa cruz
está vacía, la tumba está vacía, está sentado a la derecha del Padre, es nuestro intermediario del nuevo convenio, que había el viejo convenio, que muchos todavía están aferrándose a eso, nuestros hermanos judíos, israelitas, lo que sea que se quieran llamar, porque Dios lo define de otra manera. Estos convenios, él mismo dijo, voy a establecer un nuevo convenio con ustedes. Lo hizo con su Hijo Jesucristo. ¿Qué pasó en la cruz? Vamos a enfocar, ok, ahí está la cruz. Pero ¿qué significa la cruz? La vemos todos los domingos que van a la iglesia del edificio, que ven una cruz ahí guindado. Se la guindan en su cosito, la tienen guindado, la tienen en su casa. Ok, si quieren enfocarse, pero sepan lo que pasó de verdad ahí. Dios es el juez perfecto. Dios tiene muchos, como un padre, ¿no? Yo puedo ser hijo, mi nombre es Ricky Ponte, soy un hijo, puedo ser un primo de alguien, puedo ser padre de alguien, puedo ser un esposo de alguien, puedo ser un hermano de alguien, puedo ser Ricky el que toca guitarra, Ricky el que toca batería, Ricky el que surfea, Ricky el que patina, Ricky el que trabaja de corredor de autos, que hace lo que sea. Tengo diferentes aspectos de mí, ¿no? Igual Dios, imagínate. Tiene muchos aspectos que en la misma Biblia hasta le daban diferentes nombres. Jehová Rofeca, cuando el aspecto de Dios como sanador, que sanaba. Cuando Moisés tira un arbolito, una rama de un árbol en las aguas amargas de Mara, que las no podían beber porque estaban contaminadas, como decía amargas, y tira eso y bueno, el agua se, se limpia y la pueden beber. Rofeca lo llaman. El Dios que, que sana, el Dios que habla, el Dios que ve, el Dios Jaire, que provee, muchos nombres, aspectos, ¿no? Hay uno como el Dios, el juez divino, eso no lo hemos visto en el mundo, hay muchos jueces como hombres, somos susceptibles, muchos son susceptibles a la corrupción, que la gente les puede pagar un chanchullo, una cosa, abogados, jueces, son corruptos o tienen la propensidad a ser corruptos. No que todos son, pero la mayoría. Dios no. A Dios no le puedes dar un chanchullo, no le puedes dar nada. Ahí es donde viene, no, yo voy a ser una buena persona y puedo hacer esto y puedo hacer eso. Eso es que estás tratando de pagarle al juez. Él es un juez perfecto y justo. Como un juez perfecto y justo, tiene que mantener el nivel de su ley. Es su ley la que nos dio. Tú, yo, todo el mundo, humanos, hemos roto la ley. La ley son los 10 mandamientos. Y no los 10 mandamientos católicos, ahí también hay que corregir eso, que el catecismo que les enseña es doctrina de humanos, cambian el segundo mandamiento y el 10.º mandamiento lo convierten en 9 y 10 para mantener los 10 mandamientos. Vayan y lean la Biblia. Ahí corrompieron la palabra de Dios, que eso es un crimen, bueno, grandísimo. Más los crímenes de, bueno. Y no es todo contra la iglesia católica, pero bueno, hay muchos que está ahí. Pero bueno, el mismo Papa tratando de usurpar el trono del rey de los reyes, del rey verdadero. Hay cosas que si ustedes empiezan a ir a la palabra de verdad, dejen que el Dios, él mismo dice, en Mateo 20 algo, 22, 23, Jesucristo mismo le está diciendo, no llames a ninguno
Rabbi. Rabbi era profesor, teacher. El Espíritu Santo es tu profesor. Es el que te enseña. Es el Espíritu de la verdad. No llames a ninguno padre en esta tierra. Pero bueno, el poder de la cruz que debemos entender como un Dios justo y perfecto. Tú, yo, todo el mundo rompimos la ley. La pena de romper la ley es la muerte. Así de, así de, es la importancia que Dios le pone a su ley. Como hay pena de muerte en ciertas partes, todavía existe, por ciertos crímenes o actos de romper la ley, muchas veces por quitar la vida del otro injustamente, un asesinos, asesinamientos, asesinatos, les pueden también, ¿no?, dar la pena de muerte. Por hurto, la gente, bueno, no, a veces van presos por lo que sea, 3 años, 4 años. En otros países a veces le cortaban la mano con la que hurtó. Aquí en Estados Unidos y en muchos países también, si alguien está metiéndose en su casa a robarle, es permitido también matarlo, son la pena de muerte. Es defensa personal. Dios nos dio la pena de muerte por los 10 mandamientos, tanto por mentir, que la gente hoy en día, ¿quién no ha mentido? ¿Quién no sigue mintiendo? Se llama seguidor de Jesús, pero sigue mintiendo porque, ¿por qué? Porque bueno, todo el mundo lo hace, todo el mundo miente. Las mentiras le dan diferentes palabras. Oh, es una mentira, una mentirita, una mentira blanca, una pena de muerte. Adulterio, que quieren decir, no, pero es montarle cachos, pero todo el mundo lo hace. O bueno, si voy con una prostituta, eso no es montar cacho, porque no sé qué, se ponen las excusas de las excusas de las excusas. Pena de muerte. No solo así, el nivel de esos mandamientos no solo era lo físico carnal, como Jesucristo nos muestra, un término más, un estándar más alto. Adulterio. Dice, no, pero yo nunca he montado cacho a mi mujer, no sé qué, yo no he cometido adulterio. Y Jesucristo le dice, con solo mirar a una mujer o a un hombre, lo que sea, con lujuria, estás cometiendo adulterio en tu corazón. ¡Pum! Rompiste la ley. Pena de muerte. Ah, pero eso no es justo. ¿Quién eres tú para decirle a Dios qué es justo y qué no es justo? Tranquilo. Asesíname. Bueno, yo nunca he matado a nadie injustamente. Porque quizás los soldados y esas cosas eso no es asesinamiento, eso no es hacer asesino. Como en inglés es murder. Murder es injusto, matar a alguien injustamente. Porque hay, como dijimos, defensas personales. Es una muerte justa. Los sheriffs, en el viejo oeste, era justicia, pues podía hacer eso. Y los soldados en guerra y eso también. Pero la muerte injusta, bueno, yo nunca he matado a alguien injustamente, no soy un asesino. Y también Jesucristo dice, no, pero si tú tienes odio hacia tu hermano o hermana, y ese hermano o hermana que él está hablando es todo el hombre, todas las mujeres, quien sea, que tú le tengas odio, has cometido o eres un asesino en tu corazón, eres un asesino. La ley, él vino y puso un estándar de ley más alto. El que cree que puede vivir sin romper la ley y poder así justificarse, está equivocado. El estándar de un Dios perfecto, divino, nadie puede. Todos la rompimos, todos merecemos la pena de muerte, él dijo. Alguien te paga wages, tu salario. Lo dice el salario. Wages of sin is death. El salario del pecado es la muerte.
So, el salario, con qué te van a pagar lo que tus actos, tus hechos, es con la muerte, la pena de muerte. Ahora, un juez en una corte legal, si tú cometiste infracciones automotriz, vamos a decir, te han dado deudas, cometiste, tienes, debes, no sé, una suma, no sé, $20,000, $25,000 de tickets de automotriz, de velocidad, rompiste, te comiste la luz, lo que sea. Y vas a un juez, te agarra la policía, no sé qué, mira, usted debe 25,000, no los ha pagado, tiene deuda. Y quizás no tienes esos $25,000. Y dice, no, no puedo pagarlo. Pero el juez, alguien puede interceder por ti, sobre todo si es un familiar, puede pagar la deuda por ti. Al pagar esa deuda, el juez legalmente dice, bueno, ya va. Ricky tenía así $25,000 de vías a la corte, no sé qué, por infracciones, pero tu hermano, sin tu saber, vino antes, no sé qué, y pagó tu deuda. Sobre el juez, legalmente, puede decir, Ricky, debías $25,000. Si no lo podías pagar, te iba a meter preso por 3 meses. Pero alguien pagó tu deuda, entonces eres libre, estás libre. Puedes salir de la corte hoy libre, libre. Estás libre. Eso es lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Nosotros le debíamos a Dios la pena de muerte. Y no solo una muerte, que Él vino a ponerse encima los pecados de todo el mundo, de todos nosotros. A gente antes de Él y gente después de Él, de todo el mundo, los que hemos nacido hoy en día, lo que sea. Todos los pecados se los puso encima. Alguien que fue sin pecado, cero pecado. Como un hombre, el único que ha sido sin pecado. El que no era pecado se convirtió en pecado, tomando los pecados de todo el mundo y fue como intermediario al juez legal que tiene, que no puede ser, que no le pueden dar plata ni nada para salir de eso. Él tuvo que pagar esa deuda que debíamos. Y la pagó con una muerte horrible, ¿no? No solo la muerte, ¿no? La paliza que le dieron, latigazos, todo. Como un juez justo te va a decir, mira, ustedes, todo lo que han roto, eso es lo que se merece. Eso es lo que te mereces tú, que me merezco yo. Jesucristo vino y pagó esa deuda hasta el punto de dolor agonizante, que ningún humano hubiera podido sobrevivir eso. Ahí también está todo ese horror que pasó. Nos muestra también que ningún humano hubiera podido aguantar esa paliza. Muchos, porque habían récords, lo hacían y no aguantaban ni siquiera los latigazos. Se morían con los latigazos. Y llegar hasta la cruz y aguantar no sé cuántas horas guindado en la cruz, desangrándose, deshidratado. Y todo era el momento perfecto y pagando la deuda perfecta. Boom. Al morir, murió. Él dice, por su ser, no deja que su espíritu se lo encomienda al Padre, a Dios. Y muere. Pagó la deuda. En ese instante, las llaves que se les había dado a Satanás, al enemigo, al adversario, la palabra Satanás significa adversario. Adán y Eva, el primer hombre, Adán con Eva, porque era Adán, eran los dos, les habían, Dios le dio a ellos la herencia del mundo. Ellos le entregaron las llaves del mundo al diablo. Y él tenía jurisdicción
y tiene hasta cierto nivel todavía jurisdicción sobre el mundo, sobre la tierra. Por eso vemos el mundo en el que estamos. Todavía es un mundo caído. Todavía no es un mundo debajo del rey de los reyes. Está todavía debajo las industrias, todo mucho, pero bueno. Al él morir, el diablo ni entendía, él quería matarlo. Él entendió que ese es el Hijo de Dios, él sabía y quería era matarlo y ya. Al matarlo, porque él trabajó en Caifás, uno que los, de los líderes religiosos que quería matarlo. Trabajó en Judas, que lo traiciona, todas estas cosas. Pero bueno, Dios sabía todas esas cosas. El plan tenía que pasar, tenía que morir para pagar la deuda. Al pagar la deuda, las llaves, ¡pum!, se le quitan. Dame las llaves. Se las da a Jesucristo. ¿Y qué pasa? Al resucitar, vence a la muerte como un reino. Esto es como películas de ciencia ficción, las ves, te las crees. Mucho, como digo, está ahí. Empiecen a leer la palabra de Dios, empiecen a pararse en esa es la roca, la verdad, la fundación que tenemos que tener como fundación de no arenosa. Cuando viene una tormenta se derrumba la casa, sino la roca que no se derrumba la casa. Es la verdad, es esa. Jesucristo es Dios en carne y hueso que vino a pagar nuestra deuda y vence a la muerte. El poder que nadie ha podido hacer eso, que demostró ahí el poder de Dios, del Dios verdadero, que es el Dios sobre todos los dioses, no hay nadie más arriba que Él, no hay nadie antes ni después que Él, venció a la muerte. Tú y yo, todo el mundo que hemos nacido, creo, ¿no? Nos vamos a morir. Desde que nacemos, ¿no? Comienza el proceso de morirnos. Él venció a la muerte y nos promete a nosotros lo que creemos en Él, lo que confesamos, confesamos con la lengua, con la boca, que Él es quien es, quien dijo que era, el Hijo de Dios, Dios hecho carne y hueso, murió por nosotros, resucitó, venció la muerte, está sentado a la derecha del Padre. El Padre ahora, en vez de vernos a nosotros como un pecador, como dice, todo lo que tratemos de hacer por nuestra propia cuenta es escombros, es basura para los ojos del Padre. Solamente con aceptar y poner a Jesucristo de primero en nosotros es que el Padre ve y dice, ah, ok. Él ve, cuando nos ve a nosotros bajo Jesucristo, está viendo a Jesucristo, está viendo a su Hijo. Perfecto, sin pecado, ¿cómo así? Wow. Pablo nos lo dice y Pedro y ellos en los libros hablan. Nos está viendo ahora, está viéndonos como ve a Jesucristo, a su Hijo. Nos ve no como somos ahorita, sino como vamos a ser transformados, cambiados, la nueva criatura. No el viejo, la criatura vieja, carnal, todavía en este cuerpo, pero vamos convirtiéndonos en la criatura espiritual, ¿no? Caminamos el espíritu. Ahora, vamos a la realeza. Si tú eres, si estás en la corte real, si tú eres parte de la familia real, ¿cómo te tienes que comportar cuando sales al público, no? Los hijos, los nietos de la reina, del rey, príncipes, lo que sea, princesa. Tú los ves en la ola, en la televisión y wow, siempre están, ¿no? Tienen que estar y cómo se comportan y no les enseñan a comer y cómo usar los cuchillos y el tenedor y y la clase y los modales. Bueno, así hay que ser nosotros los que decimos ser seguidores de Jesucristo. Ahora somos embajadores
del reino de Dios. Cómo nos comportamos en todo, en el público, sobre todo en nuestras casas, que nuestras familias ahí nos están viendo. Cómo nos comportamos cuando viene la tormenta. No tenemos suficiente dinero para pagar las deudas, la renta, la luz, el agua, comida, no tenemos suficiente comida. Entonces, ¿en quién estamos confiando? Oh, necesito más dinero, tengo que ir a trabajar más, tengo que no sé qué. Ese es mi ídolo, entonces. ¿En qué reino estoy funcionando? Soy embajador del dinero, soy embajador de lo que sea, pero bueno, ya eso es para otras conversaciones. Los dejo, si Dios quiere, que el Espíritu Santo les esté entendiendo, siempre tratando de que les dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? El mandamiento más importante, amar a Dios con todo tu ser, básicamente, todo tu corazón, toda tu fuerza, todo. Y el segundo, amar al prójimo, tu hermano y hermana, como a ti mismo. Y ahí dice, cae todo, está, sobre eso está todo, esa es la fundación de todas las leyes y todos los mandamientos, todo lo que los profetas hablaron. Ahí está. Eso hay que salir de todas estas doctrinas humanas, de estos edificios, no que salgan corriendo lo de los edificios, no, pero que empiecen a ver y a escuchar, orar por eso, pedirle a Dios que les mande eso, ese Espíritu Santo, hasta cuando ven estos videos en YouTube, TikTok, Twitter, lo que sea, tener ese discernimiento de que esta persona me está hablando de verdad, con amor está hablando, las palabras que son espíritu del Espíritu Santo son de verdad, ustedes juzgarán. Y él los dijo muy, muy clarito. Mucha gente, cuando él les decía los ojos y los oídos, no lo ven, no lo ven porque el Dios de este mundo los ciega a la verdad que existe, que está en Cristo. Eso es literalmente alguien te está poniendo la mano en tus ojos y tú a veces, o sea, a veces uno no tiene la fuerza. Tiene que ser la fuerza de arriba del Espíritu Santo que nos quita ese velo y puedes empezar a ver estas, estas verdades. Eso es lo que digo, oramos en Efesios, él está orando y pidiendo por eso. En el capítulo 3 pide, ora que el Espíritu Santo, que Dios le mande el Espíritu Santo, el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu del discernimiento. Y ver lo que pasó en la cruz como ese sacrificio, esa cosa tan perfecta que tuvo que hacer para pagar nuestra deuda. Alguien pagó tu deuda sin tú tener que decirle, hey, ayúdame, pídeme, págame mi deuda. Él vino y la pagó. Tú lo que tienes que hacer es aceptarlo. Es un regalo, por eso hizo las gracias de Dios, es un regalo. No es nada que tú ni yo podemos hacer. Es solo un regalo que Él ya lo hizo y es aceptarlo, confesarlo con nuestra boca. Entonces, todos estos rituales religiosos y cosas, esas cosas si no están en la palabra de Dios, no están ahí, no, eso no funciona. Lo que funciona es lo que ya dije. Y para no seguir repitiendo y la cosa, bueno, pero quiero que piensen, dejen preguntas, pregunten, empiecen a usar, a entender el discernimiento, no sé qué, si no entienden algo, busquen respuesta. Él dice también, busquen, toquen la puerta, empiecen a hablar, es una relación personal, darle gracias. No orar en público para que todo el mundo me vea, mira, ay, mira qué religioso, qué santo. No, es una relación personal.
Teníamos una deuda que nos separó del Padre. Y Jesucristo vino a pagar esa deuda intermediario para traernos otra vez al Padre, a juntarnos. Bueno, chao, chao. Mua. Hasta luego, que tengan buen día, buenas noches, buen fin de semana, por donde sea que estén. Espero que este mensaje de verdad les llegue al corazón, aquí, y que los ayude de alguna manera como el Padre quiere. Bendiciones, saludos, adiós.